Le damos la bienvenida una vez más a todos. Le damos la bienvenida al Padre, le damos la bienvenida al Hijo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten. Le damos la bienvenida a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual. A todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes. A todo aquel que nos ve y nos escucha en el templo. Sean todos bienvenidos. Que la gracia de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de ustedes. Que los llene de su gracia. Que abra los ojos de su entendimiento para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús. Invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 27. Antes nos ponemos en las manos del Padre. Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de estar en esta tu casa, de compartir con mis hermanos el pan de la enseñanza. Señor, te rogamos, mira todo el que nos ve, mira todo el que escucha. Te rogamos, háblanos, Padre, conforme a la necesidad. Te rogamos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Inscribe tu palabra en nuestros corazones, como cincel de hierro, como martillo, que rompe, Señor, ve rompiendo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, que tu semilla, la semilla de tu palabra, caiga en buena tierra y que el enemigo, el ladrón de la semilla, no pueda robarla. En el nombre de Jesús atamos el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha. A todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo, a todo espíritu de religiosidad, de duda, confusión o incredulidad, lo inhabilitamos. Atamos a todo brujo, a todo hechicero, a todo satanista que se levanta contra la iglesia de Cristo, proclamando lo que está escrito, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Atamos a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu gobernador que quiera levantarse contra la iglesia, contra el mensaje. Lo inhabilitamos y declaramos su obra nula e inoperante. El sonido, Padre, tu siervo y todo el que nos ve y nos escucha, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo, capítulo 11, verso 27. En el nombre de Jesús y para gloria del Padre lo leemos. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Se pueden acomodar.
queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema su nombre es el Padre. Su nombre es el Padre. Aleluya. Aleluya. Señor, toma dominio y control de el sonido en el nombre de Jesús. Aleluya. His name is the Father. Su nombre es el Padre. En el día de hoy, con la ayuda del Señor, queremos tocar un tema que es escabroso. Un tema, amados, aleluya, que la mayoría de los eruditos bíblicos no ha podido ponerse de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y al final usted escucha tantas campanas, usted escucha tantas voces, que usted no sabe, aleluya, quién tiene la razón. ¿Quién dice la verdad? Unos dicen aleluya, que Jesús es el Padre. Otros dicen que el Espíritu Santo es el Padre. Amado, y como nadie logra ponerse de acuerdo, hay muchas personas que tienen lagunas en cuanto a este tema. Aleluya. Recuerdo hace unos años, estudiaba teología en un instituto bíblico. Y en el instituto me topé con un compañero que estaba estudiando teología y era de los más avanzados, ya tenía varios años, varios meses o varios años, porque esa doctrina tardaba 4 años. Ya él tenía varios años. Y él decía que Jesús era el Padre mismo. Amado, muchos libros, hay muchas personas escribiendo lo mismo. Pero ¿qué enseña la Escritura? ¿Cuál es el nombre del Padre? Su nombre es el Padre. Bendito el nombre de Jesús. Lo primero que queremos, amado, hablar es de la palabra Padre. El nombre del Padre, su nombre personal, a nadie le ha sido revelado. Así como dice Apocalipsis, que cada creyente que persevere hasta el fin,
Cristo le va a dar una piedrecita con su nombre, con un nombre nuevo en él, el cual nadie conoce, así el nombre del Padre nadie lo conoce. El nombre del Señor Jesús, espiritualmente hablando, nadie lo conoce. Cristo ha operado siempre en todo. Y antes de ser manifiesto, su nombre nunca se dio a conocer. Terrenalmente, el Padre dio a conocer un nombre para Jesús. Y Jesús, a su vez, dio a conocer al Padre con un nombre, que es el Padre. Ese nombre, tanto de Jesús como del Padre, es un sustantivo adjetivo. Pastor, sustantivo adjetivo, ¿qué es eso? Mire, el sustantivo en gramática, también llamado nombre, es una palabra que designa animales, objetos, lugares, sentimientos o cualquier entidad que podamos percibir, imaginar o conceptualizar. Antes era más fácil. Cuando yo estudiaba en la escuela, el sustantivo era aquel que se asignaba, aquella palabra que se asignaba a una persona, animal o cosa. El adjetivo es aquel que expresa las cualidades o características ¿de qué? Del sustantivo. Si yo digo la silla, el sustantivo de la silla es silla, ese es su nombre. Pero cuando yo digo la silla es negra, el adjetivo es que la silla es negra. Porque el adjetivo viene a identificar los rasgos, características o cualidades de aquella persona, animal, nombre o cosa. Cuando yo digo la mujer, el sustantivo es mujer, pero cuando yo digo es alta, el adjetivo es alta. Cuando yo digo el hombre es gordo, el hombre es flaco, el adjetivo es gordo, es flaco. Cuando hablamos de que el nombre o el sustantivo, nombre dado por Jesús al Padre, es adjetivo, es porque es similar. Es un nombre que viene a hablarnos de las características de ese ser a quien Jesús llama Padre, el Padre. Cuando yo escucho esa palabra, Padre, el adjetivo de esa palabra me dice muchas cosas. Número uno, ¿quién es quien engendra? Porque el Padre, el hombre, es quien engendra. Número dos, es lo mismo, el que da vida. Número tres, es el que calza, es el que viste, es el que cubre la necesidad de quién, de la familia. Es el que protege, es el que trabaja. Y cuando Cristo dice que su nombre es el Padre,
quiere que en nuestra mente entendamos cómo funciona ese ser. Aleluya. Que hace todas las funciones que hace o debería hacer un padre. Hoy lamentablemente la imagen del padre está distorsionada. Hoy no todo el mundo es padre. Y por eso hay tantos problemas en la sociedad. Porque hoy todo el mundo no es padre. Lo que hay es un montón de Johnny Bravos irresponsables que solo saben engendrar, pero que no cumplen con sus responsabilidades. El Padre que Cristo presenta, cuando Él lo presenta en el siglo I de Cristo, era un tiempo en el que los padres eran padres de verdad. Era un tiempo en el que los hombres eran hombres de verdad. Hoy, amado, encontrar un padre es buscar una aguja en el pajar. Bendito el nombre de Jesús. Y por eso decimos que padre es un nombre sustantivo. No es el nombre personal, si podría decir, del Padre, sino un nombre que Cristo da para presentarlo como alguien que está pendiente a su familia, que cuida a su familia, que protege a su familia, que viste a su familia, que le da a la familia lo que su familia necesita. De este Padre, aleluya, que Jesús menciona, Jesús dice muchas cosas. Y esto va para los que dicen que Jesús es el Padre. Aleluya. Juan 14:28 dice Jesús: el Padre mayor que yo es. ¿Cómo puede ser Jesús el Padre si dice él que el Padre es mayor que él? ¿Cómo? Cuando nos vamos, por ejemplo, y eso quiero aclararlo, al Éxodo capítulo 3, del verso 13 en adelante. Este pasaje, amados, no ha sido la intención, pero mucha gente se ha confundido con él. ¿Por qué? Por lo siguiente, citamos y leemos. Dijo Moisés a Elohim, el Dios Altísimo: cuando vayan los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, y me digan cuál es su nombre. Aleluya. ¿Qué les diré? Dijo Elohim a Moisés: Yod Hivadhi. Así dirás a los hijos de Israel, me ha enviado. 4 consonantes hebreas
Cuando usted busca los originales hebreos, en hebreo, el nombre con el que el ángel con el que Moisés hablaba en la zarza, les dijo, así dirás, es el tetragramatón, 4 letras, en hebreo, así dirás, me ha enviado. Esas 4 consonantes, cuando las leemos, tienen una interpretación. Siempre he dicho, el problema de los traductores es que complican las cosas. Porque hay cosas que si usted sabe la interpretación, lo más idóneo es que usted ponga la interpretación para no confundir. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, cuando en la Biblia encontramos la palabra muerte, procede del griego, thanatos. Pero esa palabra thanatos, que en nuestro idioma es muerte, su significado es separación. Pero el que traduce la escritura pone muerte, no le pone separación. Entonces me deja una palabra que si yo no entiendo lo que significa, mi conocimiento queda inconcluso, queda incompleto, porque no sé lo que significa esa palabra, aun cuando puedo traducir al idioma castellano lo que esa palabra significa. Igual pasa con el nombre del tetragramatón o muchas otras palabras en la Biblia. El tetragramatón son 4 consonantes hebreas, pero yo que traduzco debo poner en la traducción al castellano no las 4 consonantes, sino el significado de las 4 consonantes para que la gente entienda. Porque a la gente no entenderlo, de ahí es donde viene tanta confusión. Y que la gente se confunda y no logre entender el mensaje que la Escritura quiere transmitir. ¿Qué significa o cómo se traduce el tetragramatón? Cuando leemos la Biblia textual, la versión 4, verso 14, dijo Elohim, dijo Dios a Moisés, yo seré el que seré, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, y aquí me has enviado a vosotros. El que seré, yo seré. ¿Por qué? Aleluya. Esta interpretación, porque esto tiene un precedente. Pues Cristo, dice la Escritura, que recibió un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se dobla y se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero antes de eso, cuando usted se va al Salmo 110:1, dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que humille a tus enemigos debajo de tus pies. Mi Señor, a mi Señor. Porque hasta este entonces el nombre de Jesús, el nombre de ese ser supremo como Padre, no había sido revelado. Cuando usted analiza el Antiguo Testamento, usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra Padre, Señor.
Y esa palabra y esa expresión se le puede atribuir o se le atribuía tanto a ese ser supremo verdadero como a Satanás, porque en la antigüedad a Baal, su nombre lo que significaba o significa es Señor, y era un Dios a quien los hijos de Israel adoraban, con quien Elías Tisbita tuvo problema cuando reta al pueblo del Señor a ver cuál es el verdadero. Porque siempre, amados, el nombre que se le aplica al Padre, a Dios, se le puede aplicar a los demonios. Con la diferencia de que hay uno que es verdadero y hay otros que son falsos. Esa es la única diferencia. Ahora, es muy interesante. Lo que estamos diciendo. El que seré, ¿por qué? Porque Cristo para ser tuvo que ganarse ese nombre. Cristo para ser aquel delante del cual se dobla toda rodilla, menos la de ese ser supremo, aleluya. Para llegar ahí tuvo que venir a cumplir con una misión. Tuvo que humanarse, tuvo que ser crucificado, tuvo que ver muerte y tuvo que cumplir con su propósito y terminar en victoria. Por eso cuando vamos a la ascensión de Cristo al cielo, vemos que Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice cuando asciende? Porque toda potestad le fue dada cuando ascendió, habiendo vencido, habiendo cumplido con su misión. Por eso dice el apóstol que cuando Él muere, cuando Él resucita, exhibe que su victoria públicamente sobre todo principado, potestad, autoridad y señorío, y la exhibió públicamente. Cristo fue el vencedor, y al vencer el Padre lo corona con un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice el que seré. Dice la gente que era el Padre que hablaba a Moisés, amado, no era ese ser supremo que hablaba con Moisés. El que hablaba con Moisés era Cristo, que en la antigüedad se le conocía como el Espíritu de Dios. Y también no me quiero meter ahí. Al decir el Espíritu de Dios, mucha gente confunde con el Espíritu Santo, que nada tiene que ver. Pero así se conocía. Por eso cuando usted se va a Génesis, dice la Escritura que luego de la reunión que hubo en el cielo, donde se decide crearlo todo, luego de esa reunión dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre la misma. Dice la gente, el Espíritu Santo estaba en la creación, el Espíritu se movía. Ese no era el Espíritu Santo. El que se movía sobre las aguas del abismo era el Espíritu de Cristo. Era Cristo. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque cuando usted se va a Juan capítulo 1, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y
Y si todas las cosas por él fueron hechas, ¿quién era el que se movía cuando se creaba todo? ¿El Espíritu Santo o Jesús? Bendito el nombre del Padre. Y aquí vemos que Cristo es que habla a través de ese mensajero a Moisés y le dice: el que seré te envía. ¿Y por qué el que seré? Porque hasta ese momento Cristo ni había venido, no se había humanado, ni había conquistado un nombre que es sobre todo nombre. No había recibido esa potestad del Padre sobre el cielo y la tierra. Siéntate a mi diestra hasta que hayas puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese hasta tiene un límite. Bendito el nombre de Jesús. Si usted se va, por ejemplo, conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 15, 27 al 28, vamos a buscarlo. Aleluya. Primera carta a los Corintios 15, 27 al 28. Mire lo que dice. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Oiga bien, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese es el supremo, el que David llama Señor, que llamó al Señor de David y le dijo: siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por el estrado de tus pies. Dice Pablo, le sujetó a ese Señor Jesús todas las cosas. Dice él, menos él. El Padre le entregó todo a Jesús, le sometió todo a Jesús, menos él, dice el pasaje. Y mire lo que sigue diciendo, verso 28. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. A veces, amado, yo quiero que la gente entienda cómo que la gente lee la Biblia. Porque para mí la Biblia es clara. El reinado de Cristo como Señor y soberano de todo es hasta que Cristo suprima todo imperio, reino y maldad. Desde Cristo se sujeta al Padre y el Padre sigue siendo uno en todo. Pero dice Dios, porque al Padre también en el Antiguo Testamento se le conoce como Elohim. Y aquí hay mucha tela por donde cortar. Elohim, y eso mucha gente no lo entiende. Porque Elohim, lo mismo que decíamos. Señor, al Señor no lo podemos ayudar. Las cosas del Señor tienen que ser como son. Y cuando yo estoy traduciendo las Escrituras, mío debe ser imparcial a la hora de traducir. Pero cada exégeta que traduce las Escrituras siempre la han traducido con un interés marcado, el de jalar hacia su lado. Y eso no es justo. Yo debo poner
en las escrituras plasmar lo que cada cosa significa, me convenga o no me convenga. ¿Por qué? Porque cuando dice el nombre del Padre Dios, Señor, cuando yo busco en la Biblia el significado de Elohim en hebreo, que significa en castellano dioses, en plural, la palabra Elohim que se le atribuye a Dios, sea Cristo, sea el Padre, significa dioses. Pero la gente, dependiendo del traductor, dependiendo quienes ellos creen, que es el que habla, lo ponen en mayúscula o en minúscula. Pero lo que significa es dioses. Y la palabra Elohim igualita se le aplica también a Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Que hay dioses falsos y hay dioses verdaderos. Esa es la única diferencia, que hay un Señor verdadero y que hay un Señor falso. Pero ambas fuerzas, la de la luz y las tinieblas, hacen uso de las mismas palabras, las mismas expresiones. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia en Lucas 16, Marcos 16, que el que creyere y fue bautizado será salvo. Pero hay que bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Comienza diciendo el nombre, el singular, y bajo ese nombre engloba tres figuras: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y mucha gente dice los tres grandes. No, nada más hay un solo grande. Pero estos tres tienen un papel fundamental en el programa de salvación del Padre. Pero solo hay un grande. A Jesús en una ocasión, un señor le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno. Si bueno solo es Elohim. Y vuelve y usa la palabra dioses. Señores, la gente no comprende el concepto del Padre como uno de quien proceden todas las cosas. A ver si es el minuto que usted me entienda. Yo tengo una empresa. El edificio tiene 5 pisos. Pero el edificio es un edificio donde vamos a usar computadoras para la información. Yo tengo una sola computadora, que es la matriz, la computadora central. Y luego en cada cubículo del edificio yo pongo una computadora donde a través de las redes, de esa computadora, yo manejo todas las otras. En tiempo real,
todas las computadoras que están en el edificio saben dónde estaba esa computadora central. En esta computadora yo trato la información, la central, y luego en todas las demás computadoras se ve esa información que yo tracé en esa computadora principal. Amado, así funciona. El Padre es la computadora, valga la redundancia y con el respeto que él merece, la computadora matriz. Y todo el que procede de él, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, están unidos a esa computadora matriz, que es una. Pero esa computadora matriz es mayor que las otras. Es la que trata la información, es la que decide lo que hay que hacer, y todas las demás se rigen por esa. Por eso encontramos en Juan 1 que el Verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, pero dice él que la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Está hablando, señores, de lo que dijo David. Un señor que llamó al otro señor de David, que llamó a su hijo. Entonces, ¿quién es Cristo? Mire, el logos tiene dos significados. Es una expresión griega que significa o palabra o verbo. A Cristo le dicen el verbo. ¿Y por qué el verbo? Porque el verbo en una oración es el que expresa acción, estado o movimiento. El Padre es la palabra. Pero el Padre que llama a Cristo y le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el lado de tus pies. ¡Aleluya! Cristo viene a entrar a su lado como el verbo, el que ejecuta esa palabra del Padre, esta voluntad del Padre. Por eso dice el verbo o la palabra se hizo carne. Pero la palabra de quién? La palabra de ese ser supremo. ¿O no decía Jesús? Lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta. No dice la Escritura. Lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo dio para que hablara. Y si Jesús no habla de su propia cuenta, sino que habla lo que el Padre le dio que hablara, ¿quién es la palabra y quién es el verbo? ¿Por qué la gente no entiende eso? Aleluya. Juan 14:8. Un discípulo le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. Hay gente que malinterpreta eso. Y aún en su contexto, la Biblia clara, ellos usan eso para decir que Jesús es el Padre. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús mismo dice: ¿o no crees que yo soy en el Padre y mi Padre es en mí? ¿A través de quién? El Padre de Jesús. A través del Espíritu Santo.
Y él lo aclara y habla de ese misterio, de esa unidad, donde todas las cosas, amado, proceden conforme a la voluntad de ese ser supremo que nadie conoce, pero que Jesús le da a conocer como quien, como el Padre. Amado, a veces cuando estamos hablando con ángeles, y a veces está con el mismo Señor, que yo le pregunto algo al Señor, Él se toma su tiempo para responder. Cuando hablo con cualquier ángel que Él mande, el ángel también se toma su tiempo para responder. El único momento en el que yo veo que un ángel viene y suelta la información como una carretilla es cuando ya viene con un mensaje que lo enviaron. Pero cuando yo tengo un diálogo con un ángel y comienzo a preguntarle cosas, él se toma su tiempo para responder. Igual que Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque ni Jesús ni ningún ángel habla por cuenta propia. ¿Por qué se toman tiempo para responder? Porque esperan que el Padre les diga si puede o no puede decir eso. Y si pueden, me dan la información. Y si no me dicen, no es el tiempo. Pero para usted saber esto, usted tiene que interactuar con ellos. Tiene que interactuar con Cristo. Mire, la gloria del Padre no es la gloria del Hijo. Mire, la gloria de Jesús es grande. Pero la gloria del Padre le lleva por mucho. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque lo he visto. Porque he visto la gloria del Padre, mas también he visto la de Jesús. Mire, eso no tiene comparación. Cuando se me ha permitido ir a la presencia del Padre, mire, la escalera de su trono, solamente a uno le permiten llegar como al tercer escalón. Y cuando usted lo ve, usted ve ese esplendor, esa gloria, ese poder, mas nunca me han permitido ver su rostro. La verdad hay que decirlo, no puedo ni añadirle ni quitarle. Nunca que he visto al Padre me han permitido ver su rostro. Ahora sí lo he visto. Cuando Él se levanta de su trono. Sí lo he visto cuando va a hablar. Y cuando Él se levanta de su trono, en el mundo espiritual, todo lo que respira cae de rodillas. He visto ver a Lúcifer de rodillas. A todos los demonios de rodillas. Nadie habla, no se mueve nada. El Padre, ese ser supremo, va a hablar. Tiene una voluntad absoluta. Nadie lo cuestiona. Cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y aunque la persona no se lo merezca y sea justo el castigo, sus enemigos no le cuestionan. Por eso cuando se habla de Él, dice que no hay otro como Él. Amado, miren, delante de Cristo se dobla y se doblará toda rodilla. En el mundo espiritual, cuando en una reunión del demonio se menciona el nombre de Jesús, o el vivo, o no el muerto que está en cada rodilla. Pero cuando el Padre se levanta, no tiene que estar en la presencia de nada.
todos caen de rodillas. Bendito el nombre de Jesús. No hay comparación con el Padre. Dice, aleluya, Juan capítulo 10, verso 29. Jesús hablando. A las ovejas que el Padre le dio, dice él, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de mi mano, porque el Padre es mayor que todos. Dice Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 7, que Juan estaba llorando, el discípulo amado. ¿Por qué lloraba Juan? Porque en el cielo no había quien fuese digno de desatar los 7 sellos del libro, ni siquiera mirar el libro. Y él lloraba por eso. Aleluya. Pero quien hablaba con él le dijo, no llores, porque él ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido para desatar sus sellos. Inmediatamente le dicen eso. Dice la Escritura que él vio a uno con aspecto de cordero inmolado, que fue y se acercó al que estaba sentado en el trono y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si Jesús es el Padre, ¿quién era el Cordero? ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? Dice la Escritura, Jacobo o Santiago hablando, cuando seas tentado, no digas que eres tentado de parte del Señor, porque Dios no tienta a nadie, tampoco puede ser tentado por él mal. Si Jesús era el Padre, ¿por qué estaba siendo tentado por Satanás en Mateo capítulo 4? Si él no puede ser tentado por el mal. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús no tomó nada por sí mismo. Todo se lo dio ¿quién? Ese ser supremo llamado el Padre. Su nombre con el que Cristo le dio a conocer es el Padre. Y sigue diciendo, aleluya. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce plenamente al Padre. Miren, ni los hijos escogidos, aún vienen del cielo, conocen al Padre como Cristo. Porque conocer en la Biblia es intimar. Conocer en la Biblia es entrar en una profundidad con ese ente a quien conocemos. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Señor nos ha enseñado que todo ser que viene a esta tierra, sea hijo escogido, sea hijo de Adán, viene vacío.
viene sin ningún conocimiento. Y aquí en la tierra es donde lo llenan de ese conocimiento. Y mientras más conocemos, más cerca de Cristo estamos. Y mientras más conocemos, más cerca del Padre estamos. Amado, para estar muy, muy cerca del Señor, necesitamos conocer mucho del Señor. El Padre es lo máximo. El Padre no tiene límites. El Padre, no hay palabras para describirlo. No la hay. No hay palabras para describir al Padre. El Padre, a quien Jesús ha dado a conocer. Su nombre es el Padre. Un aplauso. Padre, le bendigo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Ese Padre fue el que dejó el plan. Ese Padre fue el que planificó todo. La obra es de ese Padre. Por eso cuando en la Biblia se postraban ante los ángeles, ellos decían, no, yo soy consiervo de tú. Adora a Dios. Y Cristo nos enseñó que toda la gloria era de él, Padre. Cristo nos enseñó que toda la gloria es de él, Padre. Hay muchas cosas que la gente las entenderá cuando estemos en su presencia. Pero ese Padre es tan santo y maravilloso que el día del juicio, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice que cuando se siente en el trono a juzgar, el cielo y la tierra son los primeros, miren, que salen corriendo de su presencia y no encuentran dónde meterse. ¿Por qué? Por la santidad de aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Quiero orar por todos aquellos que no conocen a Jesús y que no conocen a ese Padre celestial. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, la oración modelo de Mateo capítulo 5 era como: Jesús nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Todo lo que él hacía era orientado al Padre. Y siempre mostró su sumisión y dependencia del Padre. El Padre. Así debemos nosotros estar sujetos al Padre a través de Cristo. Quiero orar por los que no conocen al Padre, por los que no conocen al Hijo. ¿Quieres conocer a ese ente supremo y poderoso? Dice la Escritura, nadie viene a Él sino por medio de Cristo.
Nadie viene a ese ente supremo, a ese ser poderoso, sino por medio de Cristo. Así que a todos los que nos ven en las redes y nos escuchan en el mundo espiritual, inclinen su cabeza y repiten esta oración después de mí, entregándole su vida a ti. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento y renuncio. Quiero cambiar. Quiero conocer a ese ente supremo el que tú llamas Padre. Para eso, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, todo mi ser, y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí, cámbiame, sáname, libértame y haz de mí una nueva criatura para tu gloria y tu honra. Escribe mi nombre en tu libro, no lo borres, y ayúdame a perseverar, a cumplir con el propósito que me has asignado, hasta que tú vengas por tu noche. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, no has llegado. Estás en el camino. Por ende, sigue estos consejos. Amado, tienes que conseguir una Biblia. Aleluya. Tienes que conseguir una Biblia. Tienes que leerla en la noche y en la mañana. Tienes que orar al Padre en la noche, en la mañana, en el nombre de Jesús, pidiendo que Él haga en tu vida lo que tú quieres que Él haga, que te ayude con las cosas que tú quieres que Él te ayude. Y te garantizo que si haces estas cosas, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ora para que te dirijas a una congregación de su voluntad, donde puedas crecer, conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Amar, me garantizo que si haces esto, tu vida va a cambiar. Tu hermano pastor Alfredo Carmona, aleluya, le ha asistido. Nos vemos en otro momento, en otra ocasión. Muchas bendiciones. Shalom.